a poner a grabar esta sesión. Esto con el fin de que pues puedan revivir estos momentos posteriormente y por supuesto que puedan además compartir esta grabación con quien lo consideren necesario. Así que bienvenidos a eso. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Gabriela Hidalgo y soy la gerente de mercadeo de GBM aquí con dos grandes speakers el día de hoy a quienes ya pronto voy a presentar. Así que bueno, les comento que estamos en un webinar más de GBM y hoy pues vamos a estar hablando de hiperautomatización. Todo este tema de automatización que la hemos denominado automatización inteligente en procesos de back office. Entonces, ¿de qué trata un poco? Trata de cómo optimizar y agilizar operaciones internas mediante soluciones de agentes inteligentes de automatización. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. En ese sentido, vamos a explorar casos de éxito, estrategias, perdón, y además vamos a tener inclusive ahí Fabián nos va a apoyar con un demo. Así que bueno, presento a los speakers para no robarles más tiempo. Regálenme un segundo, ya los voy a presentar aquí para que puedan ver la bio. Entonces, primero Fabián Fallas, él es líder técnico de lo que se llama en GBM Digital Solutions, de profesión ingeniero en computadores y con esta pasión de hiperautomatización y de tecnología innovadora. En estos años ha desarrollado soluciones creativas para optimizar procesos y transformar el uso de tecnología en diversos sectores. Como les decía, está siendo líder técnico aquí en Hyper Automation and Digital Solutions y de esta manera implementa herramientas para potenciar la automatización inteligente, ayuda a empresas a mejorar su eficiencia y a liberar tiempo para tareas más estratégicas. Entonces, ¿cuál es el enfoque? Es aplicar esta inteligencia artificial a través de automatizaciones de manera práctica para generar impacto real en las operaciones diarias. Y Sergio, pues Sergio no es de GM, es de Automation Anywhere, a quien le damos las gracias por acompañarnos el día de hoy y por supuesto la bienvenida. Y él es gerente o Partner Enablement Manager de profesión ingeniero de software con más de 7 años de experiencia especializado en este mundo de automatización inteligente. Es entrenador y arquitecto de soluciones oficial en automatización y ha liderado e impulsado proyectos en sectores como el financiero, salud, retail, contact center, manufactura, entre otros, y destacándose por introducir constantemente nuevas tecnologías que optimizan procesos y generan valor estratégico para cualquier área de las organizaciones. Así que bienvenidos a ambos, bienvenidos Sergio. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar. Y detrás de cámaras, ahí tenemos también nuestro equipo de apoyo a Berta, Yolanda y Montserrat que nos van a estar apoyando. Así que buenos días a todos. Les voy a contar antes de ahí, Sergio, si quieres ir proyectando, Fabián, no sé quién va a proyectar. Sí, Pero claro que entonces, sí. mientras tanto, mientras Sergio o Fabián proyectan, les voy a dar como las reglas del juego, como digo yo. Tenemos bueno, que no son reglas de juego, más bien los estamos invitando a que compartan con nosotros en este webinar y para eso tenemos el chat. Ahí ya Octavio nos escribió excelente día para todos, así que igualmente así para todos que tengan un muy lindo día. Yo le estoy poniendo un buenos días para todos, ahí pueden utilizar el chat. Además de eso, siéntanse en la libertad, tenemos de usar los emoticones, tenemos el de levantar la mano, que eso para nosotros va a significar que quieren que les habilitemos el audio por si tienen una pregunta, un comentario que nos quieren hacer en vivo. Ahí estamos viendo la pantalla del presentador por aquello. Y también tenemos los emoticones que pueden utilizar el thumbs up, pueden utilizar la risa, así que siéntense igual en libertad de utilizarlos desde ya para que nos acompañen y para que me digan que todo está bien. Así que si quieren el thumbs up, si quieren el de aplaudir y el de sonrisa, etcétera, el que quieran, pueden pedirle a Sergio y a Fabián que vayan más despacio o más rápido, etcétera. Sergio, seguimos viendo la pantalla de presentador por aquello. Fabián, perdón. Ok, déjame un segundo nada más. Ujú. Sí, a veces, una vez me pasó a mí eso y exacto, tuve que quitar y volver a compartir, como que se queda trabado. Pero bueno, es parte de la tecnología y del misterio y de la innovación y de todo. No deja de sorprendernos esta tecnología. Ahí estamos, súper. Entonces, como les decía, vamos a hablar de automatizaciones inteligentes. Si quieres pasar, Fabián, nada más para que sepan, aquí está Fabián Fallas y Sergio Camargo, que ya los presentamos. Pero bueno, hoy ellos van a acompañarnos el día de hoy. Ahora sí, entonces, Sergio, como digo yo, la tarima virtual es toda tuya, así que adelante.
Listo, Montserrat, María Gabriel, muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me confirman? ¿Me ven? Sí, perfectamente, gracias. Perfecto. No, primero que todo a ustedes agradecerles por esta invitación. Pues para mí y para Automation Anywhere es un placer poderlos acompañar y más allá de eso poder ayudar aquí a nuestros participantes de la sesión a darles una nueva visión de cómo nosotros podemos optimizar, eficientar y mejorar los procesos de cualquier área de negocio, independientemente del tamaño de las empresas, ¿cierto? Cómo vamos a ser más eficientes, vamos a adquirir más capacidades de procesamiento en todos nuestros procesos, cómo nos vamos a quitar la carga de las tareas manuales. Entonces, pues es el objetivo del webinar de hoy, ¿ok? Siéntanse libre, por favor, de preguntarnos en el chat, por favor, cualquier duda, inquietud, estamos ahí para ayudarlos. Bueno, pues yo vengo de parte de Automation Anywhere, como ya me presentaron, llevo ya prácticamente más de 7 años implementando proyectos de automatización y automatización con inteligencia artificial en varios clientes en Latinoamérica, ¿ok? Como primera medida, contarles a ustedes Automation Anywhere cómo está parado actualmente respecto a cuadrantes mágicos, que son realmente organizaciones que determinan quiénes son los líderes en cuanto a cada tecnología, ¿cierto? En este caso, Automation Everywhere desde el 2022 está liderando temas de automatización y más hoy en día con el tema de la automatización inteligente, ¿cierto? O sea, me refiero a automatización combinado con inteligencia artificial. Entonces, en este año volvimos a estar como líderes en este cuadrante de Gartner, ¿ok? Entonces, si quieres, avanzas ahí, Javier. Fabián, por favor. Bueno, acá prácticamente les quiero contar cómo podemos mejorar nuestros procesos y si se fijan, un video muy explicativo en 1950 en las millas de Indianápolis. Fíjense ustedes, este proceso le podemos llamar entre comillas de una parada de pits. Si se fijan, cada una de estas personas tiene una tarea, una responsabilidad o una actividad dentro de esta organización, ¿sí? De la escuadra. Y si fijan, cada persona se encarga, mira, uno está inflando el neumático, el otro está llenando el tanque de gasolina, hidrata al conductor, están ajustando todo para que el piloto pueda completar bien su carrera. Pero fíjense que tarda un tiempo porque pues obviamente alguno está haciendo dos actividades, por decirlo así, y sale a pista, ¿sí? Ahora, pues bueno, ahora cómo son los pits hoy en día, fíjense muy bien cómo están preparados el equipo, cómo están estas personas o asistentes, les podemos llamar, y fíjense qué sucedió, ¿cierto? Entonces ahí sí lo puedes detener un poquito. Entonces, para entender el concepto, si ustedes se fijan, cada persona es dueña o responsable de su actividad, que es la consecución de un proceso, el piloto de su proceso, llamémoslo. Y cada proceso tiene diferentes actividades, como por ejemplo lo que ustedes ya vieron, cambiar el neumático, llenar el tanque de gasolina. Entonces, la suma de esas tareas lleva a la totalidad la consecución de un proceso. Ahora, ¿qué sucede cuando se adopta la tecnología, en este caso, para nosotros, para transformar digitalmente las organizaciones y las áreas por medio de la automatización inteligente, que es el objetivo del webinar de hoy? Y lo que hacemos es agregar asistentes, como lo estamos viendo en la segunda parte del video, para el mismo proceso, pero seguimos siendo dueños y responsables. En ese orden de ideas, lo que hacemos es asignar tareas, actividades específicas para los agentes inteligentes de Automation Anywhere que pues obviamente nos van a asistir. Entonces, en ese caso, un proceso manual, sí, que no está automatizado inteligentemente, pues va a llevar más tiempo en su ejecución, va a llevar más tiempo en su respuesta, puede presentar demoras, sanciones, multas, ¿cierto? Y puede impactar los indicadores del negocio. ¿A qué me refiero? A los famosos KPIs. Satisfacción del cliente, generación de nuevos ingresos, tiempo de respuesta, etcétera. Y ahora con la automatización inteligente, lo que vamos a tener es tiempos más rápidos, sin errores, cumpliendo todos esos indicadores de negocio, incluso aumentando y teniendo más capacidad de respuesta, incluso atender más procesos. ¿Ok? Entonces era como un video aquí muy explicativo para empezar con el webinar. ¿Ok? Adelante. ¿Qué sucede? De pronto algunos han escuchado las tecnologías de RPA que hoy ya son muy famosas y prácticamente son bots de software que mueven aplicaciones y emulan las tareas de un humano contra un sistema, ¿cierto? Mira, todos los días tengo que descargar un correo, ¿cierto? El mismo asunto.
asunto, viene siempre un Excel, ¿cierto? Siempre lo mismo de lo mismo en tareas, pero cambia la información. Luego tengo que mirar ese Excel, cuadrarlo con una malla, contra una matriz, dejar solo un Excel, cargar en mi CRM, a la base de datos y dar una respuesta, ¿cierto? Pero este tipo de procesos lo hace también Automation Anywhere, ¿sí? Pero ¿en qué se enfoca? En beneficiarse en cuanto a la productividad y las horas, ¿ok? Y automatiza tareas, ¿ok? Ahora, con el nuevo concepto que nosotros Automation igual está desplegando ya en clientes en Latinoamérica, se le llama App Agentic Process Automation, a diferencia de RPA, que es Robotic Process Automation. ¿Y en qué se enfocan sus beneficios? En los KPIs, como yo les decía, generación de más ventas, eliminación de riesgos, satisfacción del cliente, tiempos de respuesta, etcétera. Y vamos a tener el humano hablando con él, pero solo para tomar una decisión, ¿ok? O recibiendo esa información de la gente inteligente. Y ahora que no se enfoca solo en las tareas, sino los procesos en tu end de punta a punta, ¿ok? ¿Te le puedes dar adelante, por favor, Fabián? Y que casos de uso del RPA básico, como yo les decía, mira, bajar un Excel y hacer un cruce. O, por ejemplo, mira, un proceso de punta a punta de aprobación de préstamos, de créditos, desde que nace la solicitud hasta que se desembolsa el crédito del préstamo, el RPA, mira, los que están aprobados, tomo el Excel y los cargo en el sistema y ya. Pero en el proceso como tal, APA puede automatizarlo todo de manera inteligente con agentes inteligentes, ¿sí? Por ejemplo, en el proceso de servicio al cliente, el RPA solo va a estar como, oye, mira, tengo aquí esta lista de clientes que tengo que ir a hacer una visita técnica en estos horarios disponibilizados en este tiempo, ¿sí? Eso lo hace el RPA, ¿sí? Está perfecto. Pero ahora, como nosotros crecemos y automatizamos todo el proceso, desde que llega la solicitud del cliente, desde una llamada, desde un correo, desde un chat, hasta que se puede escalar el caso y se le da respuesta final al cliente, ¿ok? Puedes avanzar. Entonces, es como tener ejemplos claros de qué hace diferente RPA de Agentic Process Automation. Y rápidamente definir acá qué es APA, ¿sí? Puede ser un marco, un framework de automatización que lo que va a hacer es orquestar las automatizaciones, los RPAs que les he contado anteriormente, los agentes inteligentes, la inteligencia artificial y las personas para que trabajen codo a codo. Entonces, esa es la suma de todas estas tecnologías, ¿ok? Entonces podemos automatizar las tareas manuales, conectarnos por cualquier tipo de API, utilizar la inteligencia artificial para tomar una decisión, extraer documentos de manera inteligente, esos documentos complejos como son contratos, como son manuscritos, como son estados de cuenta, IDs, etcétera. Y Copilot de Automation Anywhere, que prácticamente te permite a ti como usuario final hablar con ese agente inteligente que te recomiende, que te dé respuesta y tú puedas chatear con él, ¿ok? Siguiente, por favor. ¿Y qué es un AI Agent rápidamente? Utiliza una serie de herramientas tecnológicas que provee Automation Anywhere, como decía, los bots de RPA, las APIs, que pueden automatizar procesos, que pueden utilizar AI skills, habilidades de inteligencia artificial, que ya los vamos a ver más adelante, como, oye, analizar el sentimiento, pasar de voz a texto, generar un correo electrónico, hacer un resumen. Document Automation, nuestra solución de extracción de documentos inteligentes, que ya les conté un poquito, y Enterprise Knowledge, prácticamente bases de conocimiento que yo como negocio, por ejemplo, pueda hablar o preguntarle a mi información sin necesidad de ir a estar entrando a cada uno de los archivos, sino mira, yo tengo un manual de soporte y tengo todos esos casos que ya he resuelto y ya tengo una base de conocimiento. Entonces, prácticamente por medio de esta solución, yo entro y le pregunto, mira, me llegó este caso de soporte donde no puedo lograr conectarme al directorio activo y él ya sabe qué es lo que tiene que hacer y basado en eso te da una respuesta. No tienes que tú abrir a buscar cada caso al detalle y te responden en segundos. Bueno, adelante. Bueno, acá, ¿cómo funciona un agente inteligente por dentro? ¿Sí? Acá es la anatomía o la radiografía. ¿Qué está por dentro? ¿Cómo se compone un agente inteligente o un AI agent? Primero, si ven en la parte izquierda, el AI, la pura inteligencia artificial, que se va a encargar de qué? De tomar decisiones, de analizar información con ciertos niveles de detalle, ¿cierto? Que va a ir aprendiendo con el tiempo y para eso, obviamente, nosotros nos podemos también integrar con los grandes de inteligencia artificial, Amazon, Google, etcétera, esos modelos fundacionales de LLMs, ¿sí? Nosotros podemos entrar directamente y conectarnos nativamente con ellos para que él se encargue
de tomar esas decisiones, de analizar un sentimiento, de traducir de voz a texto, ¿ok? De hacer un resumen. ¿Para qué? Para que se complemente con la automatización, ¿ok? Que prácticamente se va a encargar de ¿qué? De realizar una acción basada en la decisión que tomó el AI. Mira, es que realmente llegó una solicitud de servicio al cliente y basado en eso identifiqué qué es una petición, qué es una queja, qué es un reclamo, qué es una cancelación. Y basado en eso, él toma la decisión, mira, es una cancelación. Automáticamente él se activa y diga, cuando es una cancelación, yo tengo que hacer un proceso de retención al cliente. Mira, señor Sergio, sabemos que has tenido como intermitencias en tu servicio de internet y queremos que para que te pedimos disculpas, queremos contigo pues tener una atención preferencial y te vamos a dar, no sé, 3 meses al 50% en tu próxima facturación para que no canceles con nosotros, por decirlo así, es un ejemplo, ¿ok? Entonces pueda tomar acción. Pero también tuve una decisión de que, mira, esta es una factura de este proveedor y tienes que aplicar este proceso en SAP. Entonces, automatización se encarga de hacer la acción y el AI de tomar la decisión, ¿ok? Y, muy importante, las personas. Prácticamente ya estaríamos nosotros para hacer la validación, para hacer la excepción. Si yo necesito estar hablando en tiempo real con el agente inteligente, lo puedo hacer por nuestra interfaz de Copilot de Automation Anywhere. ¿Ok? Adelante. Bueno, acá entrando en el detalle para que ustedes vayan viendo qué casos, qué ejemplos podemos tener nosotros y aplicarnos a nuestros procesos de negocio en cualquier área. Servicio al cliente, operaciones de cualquier vertical de negocio como financiero, salud, retail, manufactura, en cualquier área. Recursos humanos, incluso analizando las hojas de vida, que los agentes inteligentes nos den más de lo que nosotros estamos buscando, ¿ok? En procesos de tecnología, en procesos de operación, de servicio al cliente, de inventarios, de ventas, ¿ok? Entonces ahí podemos ya nosotros llegar hasta ese alcance de un proceso de punta a punta, ¿ok? Y muy importante, ¿qué capacidades tiene un agente inteligente? Si se fijan, empezando desde la primera, la disponibilidad del 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Ellos están disponibilizados para nosotros, no se enferman, no piden vacaciones, no descansan algunos fines de semana, ¿cierto? No se equivocan, ¿sí? Y nos pueden generar alertas de cuando ellos fallaron, de cuando llegó una nueva solicitud, como nosotros queramos personalizar esa alerta, ¿ok? Segundo, que puedan digitalizar, clasificar y leer documentos de cualquier tipo. Facturas, órdenes de compra, de inventarios, contratos, formularios, IDs, etcétera. Lo puedan digitalizar y puedan ya entregar esa información a un sistema, enviar un correo electrónico, dar un resumen acerca de ese documento que entendió, entender si hay una firma, si hay un sello, ¿cierto? También que tenga esas habilidades de inteligencia artificial que les queramos nosotros cuando el proceso lo requiera, ¿sí? Oye, mira, necesito que a mí me están llegando, por ejemplo, audios en un proceso de contact center. Entonces yo tengo un gran sinnúmero de una base de audios que tengo que ir a leer, a analizar, a escuchar, dar mi análisis como asistente de contact center, hacer una auditoría a la gente, ¿cierto? Entonces él lo puede hacer, ¿sí? Generar contenido, un correo electrónico, un resumen, tomar algún tipo de decisión basada en cualquier, no sé, ente gubernamental, ley del proceso, etcétera. Analizar incluso sentimientos. Entonces las posibilidades y las cartas están abiertas para que nosotros aprovechemos las habilidades del AI para aplicar la automatización, ¿ok? Como les venía diciendo, ejecutar acciones sobre sistemas, cualquier tipo de aplicación, una aplicación web, una aplicación en la intranet, incluso aplicaciones legadas, antiguas, ¿sí? Como unas aplicaciones de pantalla negra, AS400, que puede abrir bases de datos, hacer consultas, operar entre varios Excel, ¿cierto? Operar todo tipo de CRM, CRPs, completar formularios, extraer información de páginas web, ¿cierto? Y muy importante, interactuar con el usuario, ¿cierto? Que vaya hablando si requiere el proceso o que lo pueda hacer él solito y al final de un reporte decir, mira, ya terminé este proceso para este cliente, ¿sí? Pero si tú necesitas validar, porque a veces, y es muy cierto, la inteligencia artificial hoy en día puede tener cierto tipo de alucinación, perdón,
Entonces, ¿cómo nosotros nos aseguramos de que el proceso se está cumpliendo como debería cumplirse? ¿Ok? Entonces, para eso tenemos esa interfaz de poder interactuar con nosotros los usuarios del negocio, que nos pueda recomendar basado en un proceso, ¿ok? O que también nosotros podamos tener la decisión de decir, mira, hice todo el proceso de un análisis de crédito, de las recomendaciones, etcétera, y tú le puedas decir apruebo o rechazo, ¿ok? Y si lo fijan aquí, un procesito al lado derecho de servicio al cliente, ¿cómo sería un flujo muy sencillo? Desde que recibe llega un correo y se descarga ese documento, lo hace la automatización tradicional, ¿sí? Luego hay que digitalizar ese documento, ¿ok? Sacamos los campos del documento, los digitalizamos en un Excel, por decirlo así. Luego de eso, analizamos y clasificamos la solicitud, nombre del cliente, su estado de cuenta, qué es lo que está solicitando, cómo se siente, etcétera. Y basado en eso, pues disparar un proceso, un flujo, si hay que escalar o si hay que generar de una vez, tengo la respuesta a la solicitud y luego cerrar ese caso y enviar comunicaciones a los interesados. ¿Ok? Entonces, un flujo muy sencillo. Adelante, Fabián. Lo más importante acá es nosotros cómo utilizamos la tecnología de automatización inteligente en pro del negocio, ¿sí? Cómo APA aporta valor a toda área de negocio, diferente vertical, cualquier vertical de negocio. Si se fijan, primero, la automatización tradicional se enfoca en la productividad de los FTEs, que significa Full-Time Employees o empleados de tiempo completo. Personas que están haciendo esta tarea manualmente todos los días, por decirlo así, ¿ok? Se enfoca en las horas de trabajo que podemos liberar, ¿sí? Ese es el enfoque. Pero ahora nosotros buscamos más allá y lo estamos logrando con ya procesos desplegados en clientes en Latinoamérica, donde les preguntamos, oye, ¿qué necesidad tú o qué puntos de dolor tienes en cuanto a indicadores del negocio? Mira, estoy teniendo temas y afectaciones en mis riesgos y mi cumplimiento, ¿sí? Entonces estamos evitando de que los procesos se cumplan de manera satisfactoria en los tiempos establecidos para evitar que multas regulatorias, ¿cierto? Pérdidas operacionales, que también, mira, estoy teniendo un bajo NPS, que es un indicador de satisfacción del cliente, ¿cierto? Entonces necesito aumentar el NPS, que estoy contestando rápido, que estoy dando la atención prioritaria a mi cliente, que estoy haciendo un proceso de retención cuando quieren cancelar, etcétera. Que yo también como mejoro la experiencia de mi empleado interno a nivel de procesos y con agentes inteligentes, ¿sí? Como, mira, estoy haciendo un proceso de onboarding mucho más sencillo, estoy analizando los recursos que quieren ingresar a nuestra organización basado en estos perfiles, tomando decisiones, ¿ok? Y todo el proceso de liberación de entrenamientos, capacitación, etcétera. Y lo más importante, el negocio, ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo crezco yo en mi negocio, en mi core de negocio, en actividades? Generando más ingresos, ¿cierto? Como por ejemplo un agente cotizador. Sí, yo ofrezco un producto o servicio y a lo mejor me tardo un poco dando una respuesta a una cotización. Un agente cotizador lo puede ayudar a hacer, ¿sí? Como yo aperturo más productos, como yo genero más campañas de marketing y como yo aumento mi flujo de caja. Y parto de un ejemplo que ha pasado en varias organizaciones, de que, mira, basado el año pasado, tenemos indicios de que un banco, ¿sí? Aprobamos el 50% de nuestros créditos. Bueno, del 100%, solo liberé 50. ¿Cómo yo identifico esa falencia y cómo yo utilizo la tecnología en pro de poder liberar, digamos, el 80%, el 85% de esos créditos con agentes inteligentes? ¿Ok? Entonces es tener esa visión y cómo yo puedo que la tecnología me ayude a mí a crecer en el negocio. ¿Ok? Adelante, Fabián. Bueno, aquí muy importante, ya un poquito más en materia, casos de uso que podemos nosotros empezar a identificar dentro de nuestras áreas y nuestras verticales de negocio, desde la banca, cómo abro yo las cuentas, a mis clientes finales, cómo las cierro, cómo apruebo créditos, préstamos, tarjetas de crédito, ¿cierto? Productos, servicios, procesos de hipotecas, de cobranza, cliente final, a terceros, detección de fraudes, muy importante en el sector financiero y con capa de seguridad, muy importante recordar eso. ¿Ok? Procesos de servicio al cliente, que la mayoría lo tenemos, ¿cierto? El proceso de servicio al cliente o PQR, peticiones, quejas, reclamos, quiero aumentar el cupo de mi tarjeta, ¿cierto? Consultas de pago, quejas, ¿cierto? Procesos muy importantes de antes de la llamada, durante la llamada, después de la llamada, ¿ok? Procesos en el riesgo y cumplimiento, con el monitoreo, sanciones, delitos financieros, informes, cumplimientos, en finanzas como todo el proceso de facturación,
desde que me llega a mí una orden hasta cómo yo lo llevo a mi área contable, ¿sí? Cómo concilio mis cuentas también, ¿sí? Todo el tema de pólizas de seguros, cotizaciones, ventas, ¿ok? En tecnología, todo el tema de soporte, mesa de ayuda, ¿ok? Aprovisionamiento de aplicaciones, auditoría de aplicaciones, monitoreo de red de aplicaciones, ciberseguridad y migración de aplicaciones y de datos. Bueno, entonces aquí como unos ejemplos que podemos, son algunos, pero hay muchísimos más. Ustedes, cada uno de ustedes conocen cada uno de los procesos que podemos ayudar nosotros a automatizar de manera inteligente, ¿ok? Entonces, adelante, Fabián. Vamos a empezar con un proceso que ya hemos estado desplegando en varios bancos aquí en Latinoamérica y un proceso muy tradicional que de pronto ya todos conocemos, el proceso de originación de créditos, ¿cierto? Si ustedes se fijan acá en la parte arriba de este diagrama, cómo lo hacen de manera manual, ¿cierto? Primero llega una solicitud de cliente por un correo electrónico, por un portal web, etcétera, donde hay un gerente de relaciones que tiene que empezar a recibir toda esa información, ¿sí? Analizarla y luego pasarla a un analista de crédito donde vienen los documentos. Mira, los extractos de cuenta de los últimos 3 meses, una carta de un codeudor, el formulario de aplicación, mis IDs, etcétera. Entonces tiene que revisar esos documentos, analizarlos, ¿cierto? Para luego pasárselo a un oficial de crédito que ya con eso determine su capacidad de endeudamiento, cómo se ha comportado financieramente, consultar centrales de riesgos, etcétera, para luego tomar una decisión, aprobar o rechazar el crédito. Y ya cuando se aprueba, pues se hace el proceso de liberación, de desembolso, para que eso lo haga un especialista en operaciones. Pero realmente lo que yo les decía, puede que suceda en el sector financiero que se esté revolviendo al 50 al 55% de solicitudes porque no se está teniendo el tiempo, están teniendo errores en el proceso, o se hace un reproceso y el cliente en ese ir y venir prefiere decir, no, voy con alguna otra entidad financiera que me responda rápido porque yo estoy necesitando esto urgentemente, entre comillas, ¿ok? Y ahora como agentes inteligentes ya lo vamos a ver. Lo hicimos, puede ser un agente o varios agentes dentro de este proceso agentizado, podemos llamarle, que la gente reciba los documentos, los analice, extraiga la información, pueda dar una recomendación de toda esa información y encapsularla o englobarla para dar un análisis y decirle al analista de crédito, mira, si se puede, no se puede. O si se puede, con este, a lo mejor con este monto, a este plazo, por decirlo así. Entonces, si quieres, adelante. Ahí le puedes reproducir. Y es un proceso acá que lo vamos a ver corriendo, donde realmente utilizamos este agente inteligente, ¿sí? Entonces, lo que hacemos acá, realmente aquí está dentro de nuestra solución de Automation Anywhere y lo que hacemos es ejecutar dentro de nuestro Copilot que yo les venía diciendo y ahí lo que están viendo en la parte superior, en la parte inferior derecha, perdón, ya sea la gente ejecutándose y lo que van a ver ustedes toda la trazabilidad de actividades que vienen en el proceso. Entonces, él se conectó a una bandeja de correo electrónica que está destinada para recibir esos créditos, aprobaciones, donde cada cliente solicitante tiene que enviar como 3, 4 estados de cuenta, su ID, formulario de aplicación, un grupo de documentos, ¿cierto? Y el agente recibió 4 solicitudes y te da un resumen a ti, mira, esto es de una tarjeta de crédito, esto es un préstamo de libre inversión, esto es un crédito de vehículo, etcétera. Y te da a ti esa visual, te va dando todo ese proceso paso a paso, ¿ok? Entonces, ahora lo que va a suceder es que de esas 4, él va a empezar a tener un checklist y decir, mira, aquí te faltaron 2 estados de cuenta o me enviaste estados de cuenta de hace muchísimo tiempo que ahorita no tienen validez, te pedí los de los últimos 3 meses. Él empieza a validar y ir rechazándolos, pero automáticamente va respondiendo al cliente qué es lo que le faltó y qué es lo que necesita para que vuelva a aplicar de nuevo la solicitud. Entonces ese proceso va siendo cíclico y te va respondiendo a ti en tiempo real. Sergio lanzó la solicitud hace 10 minutos. El agente respondió, Sergio, te falta esto. Ah, ok, listo, ya lo envío. Pero me hago entender, hay una respuesta y una interacción rápida con el cliente en tiempo, por decirlo así, tiempo real. ¿Ok? Ahí ya los dos que cumplieron con todo el checklist de documentos va a ser la extracción de la información que se requiere. Ingresos, gastos, patrimonio, codeudor, toda la información financiera de este cliente, ¿sí? Te engloba eso, te encapsula en un archivo de Excel, por decirlo así, y ahora te va a dar a ti como toda una visualización. Entonces dice, mira, te aprobé la primera solicitud y la segunda solicitud, ¿sí? Como que te va llevando a ti guiado como analista de crédito, ¿ok? Ahora
él va respondiendo también en tiempo real, ¿sí? Rechazó y respondió. Y ahí te responde a ti en tiempo real, por decirlo así, qué es lo que necesitas hacer. Ahora ya extrae los documentos y te va a decir a ti ahorita un resumen, ¿sí? Como que te saca todo eso ya englobado en un archivo de Excel, que lo están viendo en pantalla. Ok, ya hizo las dos. Ahora te va a dar a ti ahorita una radiografía de todo el cliente, de toda la solicitud. La información del cliente, su nombre, su tipo de documento, qué edad, fecha de nacimiento, la información financiera, ingresos, gastos, patrimonio, qué está aplicando, a qué le quedaría la cuota, cuánto mes de cuota, etcétera. Entonces te da a ti todo eso en una interfaz sencilla y amigable y tú dices, ok, perfecto, puedo aprobar, no puedo aprobar, ¿cierto? O incluso ya puedes decirle, mira, necesito que me hagas un resumen y tú, basado en esto, que yo te di unas capacidades para analizar con ciertos parámetros, dame un análisis. Te dice, mira, el crédito puede ser aprobado bajo esta información, puede ser liberado o no, a lo mejor tienes que cambiar el monto de préstamo, incluso de pronto más cuotas. Te va dando a ti una recomendación, un análisis al detalle para que tú, como agente de créditos, puedas aprobar y desembolsar el crédito. Y si no, puedes responder al cliente, mira, te vamos a otorgar, ¿estás de acuerdo con este monto? Perfecto, listo. Y así sucesivamente, ¿ok? Listo, si quieres adelante, Fabián. Un proceso de embargos, adelante. Si quieres pon el video de una vez, pasa al tercero. Si quieres, el siguiente slide, por favor. El siguiente. Este no tiene video. Ok, perfecto. Entonces, prácticamente acá un proceso de embargos, cómo nosotros lo podemos automatizar de manera inteligente, donde tenemos que todos los días un ente financiero nos envía a nosotros como banco documentos para aplicar un embargo, un desembargo, una retención a algún tipo de cliente, ¿sí? Por una orden judicial. Entonces el equipo tiene que recibir todo ese set de documentos, leerlos porque son varias páginas, tienes que poner un ejército de personas o abogados a que estén dando ese parte, decir, sí, es un desembargo, sí, es un embargo, ¿ok? Y entonces extraer toda la información, ¿cierto? Cargar esa información en el CRM, tomar una decisión, aprobar el proceso si sí o no, entonces, y congelar los recursos o liberarlos, ¿ok? Entonces, realmente ya hemos tenido indicios en este proceso que ya hemos implementado en varios bancos, que alrededor son de 5.000 a 12.000 documentos al día, porque es una cantidad importante, alrededor de 2.500.000 a 3 millones de documentos por año, y tradicionalmente son de 5 a 8 personas que lo están haciendo full time, ¿ok? Incluso a veces le pagan a un tercero para que se encargue la parte de digitalización, extracción de los documentos, ¿ok? Y tienen que dar un tiempo de respuesta en el mismo día, ¿ok? Entonces es proceso como actual. Y siguiente. ¿Cómo lo agentizamos nosotros con Automation Anywhere? Nace la misma solicitud por un correo electrónico donde llegan los oficios y el agente va a identificar ese correo, te va a identificar qué es el proceso que debe aplicar, porque en el correo a veces te va a decir, mira, aplicar embargo, mira, aplicar levantamiento, ¿sí? Entonces él ya puede de una vez identificar, pero tiene que hacer un check cuando venga el documento, entonces te da a ti, mira, por el momento el agente del correo te va a decir, sí, es un embargo según lo que dice el correo, ¿sí? Te da un resumen, te da puntos claves del correo electrónico para luego poner ese documento con el agente de documentos, identifica y lee todas las páginas del documento y te dice, ah, él me dijo que era un embargo, y en el documento dice que es un embargo porque hay una coactiva, hay un juez que lo emitió, hay abogados, firmados, sellados, etcétera, y te dice, ok, sí, seguimos. Luego dice, tengo que validar toda una serie de reglas o leyes gubernamentales del Estado para decir si lo puedo aplicar, que si ahí está la carta firmada por un juez, que si es un ente válido, que no es falsificado, etcétera. Carga el oficio en sus sistemas y automáticamente si hay alguna validación o excepción al final, lo puede hacer el agente o el abogado, pero ya pasamos de 8 personas a una persona, por decirlo así. ¿Ok? Siguiente. Listo. Adelante, Fabián. Listo. Es tuyo. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Ahora a continuación les vamos a mostrar una pequeña demostración ya para que ya ustedes vieron el proceso de ejecutarse.
pero ahora mostrémoslo un poco por debajo, es decir, cómo lo Fabián. creamos. Perdona, Fabián, solo para hacer, aprovechando Ujú. el cambio de speaker, para pedirles que en el chat nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden escribir las preguntas que tengan para irlas después respondiendo. Eso era, perdona que te interrumpí. No hay ningún problema. Entonces, como les mencionaba, vamos a mostrarles un poco de cómo se crea por debajo. Para ello, nos basamos en el siguiente proceso actual, donde ingresaba un correo, una persona tenía que verificar ese correo, ver cómo estaba redactado el correo, ver si traía adjuntos o no, qué decía el adjunto, y en base a toda esta información, verificar si era un reclamo, una devolución o una modificación, y realizar distintas acciones en base a eso. Por lo que nosotros decidimos automatizarlo. ¿Cómo lo agentizamos? Ahora el correo va a llegar. Al momento que el correo llega, inmediatamente un agente de correos, llamémoslo así, se encarga de analizar este correo. Es decir, para ver qué es lo que nos indica si el correo va redactado con algún tipo de sentimiento, es decir, si la persona al momento que lo hizo se nota que no está muy conforme con el servicio o con la situación que está teniendo, o si simplemente está solicitando alguna petición. En ese momento, si el correo trae adjuntos, utilizamos un agente de documentos, que este agente se encarga de extraer toda la información de esos adjuntos para poder verificarla. Porque, por ejemplo, puede que el correo nos soliciten que algo se está realizando mal, un pago se realizó mal, pero el detalle del pago viene dentro del adjunto, no en el correo. Entonces, para eso utilizamos el agente de documentos para que él pueda extraer toda esa información. Y una vez la tenga, se la pasamos tanto la información que logró generar el agente de correos como la que genera el agente de documentos a un agente resolutor, que este agente se encarga ya de tomar la decisión de si lo que la persona está solicitando con la información que venía en el adjunto es válido y nos funciona a nosotros para dar una respuesta sin necesidad de que el humano tenga que interactuar directamente. Finalmente, el humano entraría en un proceso de validación donde verificamos que toda la información que los agentes en conjunto realizaron fue correcta. Para ello voy a dejar de compartir un momento y les voy a compartir mi navegador para que puedan ver cómo está estructurado por debajo toda esta solución. ¿Me confirman nada más si ya están viendo mi pantalla? Sí, muchas Sí, gracias. Fabián. Ok, muchas gracias. Entonces, como les mencionaba, lo primero que nosotros hacemos es generar los agentes. ¿Cómo generamos nosotros el agente? Para nosotros generar el agente, necesitamos una conexión con el LLM. Aquí, una ventaja que podemos tener es que ya Automation Anywhere nos brinda estas conexiones. Automation Anywhere dentro de su plataforma nos permite a nosotros generarlas. Y ahora tal vez ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si yo ya tengo mi LLM y quiero usar el mío? No hay ningún problema con eso. Automation Anywhere también nos brinda la capacidad de conectarnos directamente con los LLMs que ya ustedes usen en su día a día. Posteriormente, nosotros tenemos que indicar a la gente cómo está creado o para qué está creado él. Eso lo hacemos mediante distintas indicaciones. Por ejemplo, les muestro en pantalla la indicación de cómo está creado el correo el agente de correos, el que se encarga de leer esos correos. Entonces nosotros le indicamos que usted es un agente que es responsable de leer, interpretar y resumir toda la información contenida en los correos. También le damos una nota de que esta gente no tiene la capacidad de clasificar la solicitud, únicamente tiene la capacidad de analizar y resumir el correo para que no haya ninguna decisión extra dentro de este agente. Le indicamos cuáles van a ser sus entradas, es decir, qué vas a recibir. En este caso va a estar recibiendo un correo electrónico, el cual va a incluir un asunto, un cuerpo y posiblemente un archivo adjunto. Le indicamos el posible porque puede que el correo no lo traiga. Posteriormente, nosotros le indicamos qué queremos recibir, qué esperamos que él nos devuelva. Entonces, nosotros le decimos en este caso que queremos que nos dé un resumen de qué es lo que dice el correo, donde nos indique el nombre, el cuerpo, la fecha del mismo, si trae algún tono el mensaje, lo que les mencionaba, si se nota que el mensaje tiene ciertas palabras o cierto contexto, que se ve que la persona está molesta o simplemente es alguna solicitud, no es nada urgente o demás.
Luego le pedimos que después de leernos ese correo, nos indique que cree él que es la situación que está pasando, para nosotros ya poder ir teniendo una idea de en qué camino vamos. Que nos indique si hay algún número de referencia con respecto a lo que nos está solicitando y que nos mencione también si tenemos algún adjunto. ¿Por qué esta mención? Por lo que les mencioné en la presentación. Al momento que tenemos un adjunto, va a ir a traernos al otro agente para que el otro agente se encargue de extraer esa información. En caso de que detecte adjuntos, que nos diga cómo se llama y qué tipo de extensión es. Para efectos de este agente le pasamos un pequeño formato de ejemplo en donde nada más le doy distintos datos de cómo me gustaría que viniera formulada la respuesta. Y finalmente le doy restricciones, es decir, cosas que tiene que tener muy en cuenta. Por ejemplo, que si el correo es con respecto a juicios, no, sobre su validez de la solicitud, no ejecutar ningún juicio directamente. Después, que no acepte o rechace ninguna solicitud porque no le corresponde a él y demás datos. Eso básicamente es lo que nosotros le indicamos en la instrucción del agente como tal. Aquí permítanme abrir el de correos para mostrárselo, que era el PPT que les presentaba. Automation Anywhere también nos permite probar si este prompt que estamos realizando es efectivo. Por ejemplo, yo aquí le doy un ejemplo del tipo de entrada, le damos obtener respuesta. Esperamos un momento su validación. Y como pueden observar, él nos da una respuesta en base a lo que está generado de este correo que le dimos de ejemplo de entrada, en donde él nos dice que el remitente es Carlos Méndez, como pueden observar, cuál es su correo, la fecha, él está tomando como indicación que el correo o este ejemplo llegó el día de hoy, por lo cual nos indica que la fecha nos dice que el tono del mensaje simplemente es una solicitud, que no notó que hubiera ningún texto, palabra o demás que nos indicara algún tipo de molestia dentro del mismo. Nos dice que la intención que él identifica es una solicitud de un reembolso por cobros. Además nos indica que sí, que contiene un comprobante de banco como documento adjunto y un comentario adicional, en donde el comentario nos dice que el cliente solicita una respuesta pronta y señala un evidente error dentro de lo que le está sucediendo. Finalmente nos indica que si hay un adjunto, como por efecto de la demostración yo no adjunto como tal el documento, él por ejemplo me dice que la extensión no está especificada, porque en ningún lado viene lista. Ahora les voy a mostrar uno un poco más complejo, que es el resolutor. El agente resolutor ya es el que nos va a dar ahora sí la decisión final de qué vamos a hacer con esto. Para ello, podemos observar que ya su indicación es más compleja, es decir, es un poco más extensa y con más parámetros. Nuevamente le indicamos que él es un agente resolutor, que este es responsable de analizar solicitudes y de tomar decisiones. Le indicamos que va a trabajar con dos tipos de entrada, que es lo que nos generó el agente de correos y lo que nos genera el agente de documentos en caso de ser necesario, y que su responsabilidad es tomar decisiones automáticas, escalarlas o rechazarlas, según ya sean sus reglas o lógicas de negocio implícitas. Le damos ahora sí un objetivo principal. ¿Por qué este es más complejo? Porque este documento, este agente, sí toma decisiones. Entonces ya tenemos que hacer un prompt más fuerte o una solicitud más potente porque es un punto ya muy clave en nuestros negocios. Entonces le damos su objetivo, le indicamos tipos de documentos o solicitudes que él puede resolver, le damos los parámetros de decisión, entonces si la intención es clara y coherente, si el documento es válido y se respalda lo que quiere y demás. Le damos formatos de las decisiones, entonces donde le pedimos que al motivo de la decisión nos la dé en 3 puntos claves, es decir, por qué está tomando X o Y decisión. Que nos dé un resultado final en donde nos indique si la solicitud es aprobada, rechazada o si necesita una escalación. Y finalmente le pedimos que nos genere un correo electrónico con la respuesta del mismo. Como pueden observar, el correo queda totalmente abierto a que sea la inteligencia artificial la que indique los campos. Es decir, nosotros en ningún momento le estamos quemando directamente si se acepta
dígalo de esta forma, si se rechaza, dígalo de esto. Sí, creo que nosotros le damos un pequeño ejemplo de cómo queremos que lleve cada una de esas decisiones. Y finalmente, nuevamente, consideraciones adicionales importantes que debe tomar. Una vez ya nosotros generamos los agentes como tal y los probamos, viene la parte que mencionaba Sergio en la presentación. Vamos de la mano entre el RPA y la inteligencia artificial. Entonces, utilizamos el RPA para extraer ciertos datos que necesitamos y lo conectamos directamente a la inteligencia artificial para poder pasar toda esta información. Posteriormente, generamos formularios que son con los cuales va a interactuar la persona en caso de que necesite una revalidación, de que algún dato no esté totalmente claro o que simplemente un formulario de vista para ver qué fue lo que sucedió durante el movimiento. Y finalmente creamos el proceso o el agente, que es en donde unimos todos estos componentes que pudimos observar anteriormente. Ahora permítanme dejarles de compartir un momento para presentarles el video de la ejecución de este proceso. Nuevamente agradezco si me indica si está viendo en pantalla. Sí, Sí, Fabián. Fabián, Ok, gracias. perfecto, gracias. Fabián, bueno, aquí tenemos una Sí, pregunta, no sé si la dejamos para el final, pero para que la vayan teniendo por ahí. Dice, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas al implementar RPA a gran escala? Entonces, no sé si vos o Sergio quieren compartir o lo dejamos para al final. si gustas voy a mostrar el videito y ya lo respondemos. El video dura 3 minuticos. Dale, buenísimo. Gracias. Gracias, Octavio, por la pregunta. Pues como les mencionaba, ya la agente funcional va a tomar un correo que está ingresando, el correo va a tener un adjunto, todos estos datos fueron hechos para efectos de la prueba. Y por aquí está corriendo el agente. Este proceso que ustedes observan en pantalla, realmente nosotros como humanos no lo tenemos que ver o no lo vamos a estar observando. Esto sucede por debajo. Es decir, el primero va a llegar a la conexión del correo, realiza un análisis del mismo, extrae la cantidad de documentos. En este caso, como si tenía un adjunto, llama al agente de documentos, que es el encargado de extraer toda esta información. Posterior a ello, llama al agente resolutor, que es el encargado de tomar la decisión. Y finalmente, el agente resolutor nos da la respuesta completa de lo que acaba de suceder. Como observamos, como les menciono, se creó un formulario para poder observar esto, en donde él nos dice que el remitente es Andrea López, que tiene una solicitud, que en adjuntos hay un estado de cuenta. Lo primero que notamos es reportar un cobro duplicado. Vemos que el estado técnico fue validado totalmente por el agente. Entre las observaciones preliminares, es decir, lo que nos indica el agente de correos, es que se detectaron 2 movimientos duplicados por un monto de 32.500, con la misma fecha, misma descripción, y el posible respaldo de la solicitud de la devolución fue el archivo adjunto. Nos dice además que no requiere validación, es decir, con toda la información que se adjuntó, tiene la capacidad de la gente de tomar esa decisión sin la necesidad de que entre la persona a realizar o verificar nuevamente lo sucedido. Luego dice que cuál fue la acción que tomó. Entre la acción que tomó vemos que es la ejecución del reembolso, observaciones y nos da los motivos como se los solicitamos, en donde nos dio 3 motivos claros. El primero, donde la intención del cliente es clara y coherente con lo que está solicitando, hay cobros duplicados. El segundo, el documento adjunto es un estado de cuenta, es decir, el agente de documentos tuvo la capacidad de validar si realmente nos adjuntaron un estado de cuenta, si el documento es real o no. Y finalmente, la tercera razón que tuvo es que verificando si efectivamente existe un monto, el cual viene 2 veces con la misma descripción, misma fecha, hora y demás. Y finalmente, la respuesta que genera al cliente. En este caso, vamos a ver la respuesta ya cuando llegó al correo, que es donde nos genera. Nos dice, estimada Andrea López, espero que te encuentres bien, le agradecemos por contactarnos. Tras un análisis realizado por el sistema, la información de la solicitud ha sido procesada, la decisión tomada fue que se identificó que hay cobros duplicados, la acción siguiente es que se le reembolsará
en un plazo de 3 días y hay un pequeño cierre que si tiene alguna duda o consulta puede volver a contactarnos y atentamente y se despide la gente. De esta forma vemos una pequeña demostración. Acá un detalle clave que les iba a mencionar. Todo este proceso dura un promedio de 3 minutos y todo esto lo hizo directamente la gente con el RPA. Algo que si nosotros lo tenemos que hacer, el tiempo se extiende más por el resto de que tenemos que leer los documentos, ir y verificar, entender las cosas. Ya directamente la gente por debajo, sin la necesidad de nuestra interacción, revisó el correo, tomó decisiones, envió una respuesta y nos mostró el resultado final. Ok, acá te ayudo, Fabián. Fabián, muchas gracias por el ejemplo, creo que muy claro de cómo se construyen esos agentes inteligentes dentro de Automation Anywhere y es un proceso que realmente es sencillo, ¿cierto? Obviamente con unas capacidades de experiencia con la plataforma y para que sepan, nosotros tenemos nuestro portal de capacitación, así como Fabián se estuvo capacitando con nosotros, ya está en la capacidad de poder construir agentes inteligentes, ¿ok? Lo que les dejamos aquí en pantalla, les pedimos el favor que escaneen ese código QR, por favor. Déjenos saber de los procesos que ustedes están viendo al dentro de sus organizaciones, adentro de sus áreas, para poderlos apoyar aquí con el equipo de GBM, que son expertos en desplegar este tipo de soluciones, ¿sí? Ya tienen la experiencia por muchos años demostrada implementando este tipo de soluciones tecnológicas, ¿ok? Entonces acá no se limiten, cuéntenos qué procesos ustedes ya encontraron donde los podamos ayudar, ¿ok? Y los vamos a estar atendiendo con gusto, ¿ok? Entonces ahí deja si quieres el formulario. Y mientras tanto, mientras estos últimos minutos, ahí Octavio, la pregunta que tú dices, mira, ¿cuáles son los principales desafíos que están enfrentando las empresas a implementar procesos de RPA a gran escala? Prácticamente, primero, nace desde la identificación correcta de los procesos, ¿cierto? A veces las organizaciones tienen dificultad para identificar procesos existentes que son candidatos ideales para la automatización. Aquí GBM es experto y los puede llevar a ustedes desde la mano, desde que nace un proceso para hasta que lo llevamos a implementación en producción, ¿ok? Te va diciendo, mira, a lo mejor esto no podríamos automatizarlo porque de pronto podemos automatizar una ineficiencia, ¿no sé? Exacto, y tener claro qué es lo que estamos buscando con la automatización. También GBM es experto en eso. ¿Cómo vamos a gobernarlos? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a tener esa estrategia de escalabilidad y voy como, por ejemplo, yo voy dando visibilidad de un programa de automatización? Eso ya se vuelve una cultura, se crea un equipo que se le llama un centro de excelencia, ¿cierto? Que ya se genera dentro de los equipos de negocio diferentes áreas, donde, mira, hay cazadores de procesos, hay analistas de procesos, hay otros de beneficios, incluso hay personas técnicas, hemos tenido casos en clientes que son contadores, que son analistas y ellos mismos ya aprendiendo tienen la capacidad de crear sus propias automatizaciones, ¿ok? El tema también de los datos y la tecnología, de cómo vamos a aplicarlas, qué aplicaciones vamos a incluir dentro de la automatización, cómo vamos a tener la gestión del cambio, porque es un proceso que no es sencillo, pero prácticamente cómo se pueden tener las organizaciones, tener ese cambio cultural, ¿sí? Nosotros también como Automation Anywhere y GBM tenemos sesiones de sensibilización, de que incluso, mira, no te vamos a quitar del medio, sino tú vas a ser ahora parte del programa, vas a aprender a construir robots y te vamos a ayudar, ¿ok? Y por último, elegir el mejor proveedor, en este caso Automation Anywhere, que ya tiene el número 1 en Latinoamérica en clientes demostrados, ¿ok? ¿Alguna pregunta adicional? Gracias, Sergio. Bueno, primero que nada, agradecerte a vos y obviamente a Fabián por este webinar que nos dieron. Gracias, por supuesto, a Automation Anywhere, a vos de parte de Automation Anywhere por acompañarnos. Y como bien dijo Sergio, pues aquí estamos como GBM y Automation Anywhere para acompañarnos en todo este proceso. Entonces, pues nada, contestemos la pregunta de Octavio. No sé quién, si Sergio o Fabián la quieren responder o ambos, pero dice, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas al implementar RPA a gran escala? Una pregunta interesante. Es la que acabo de responder, no sé si me Ay, escucharon. perdón, tenés razón. Pero Perdón, no pasa nada. está de botas. Y bueno, ya respondiste lo del RPA también, de que aquí lo menciona también. Pero más allá de eso, Sergio, preguntarle a la audiencia, preguntarte a vos y que le comentes a la audiencia, quería decir si hay alguna limitación, porque aquí mencionan a ese 400, pero entendería
que no hay limitación o hay alguna limitación que vos digas, bueno, es que sí sirve perfectamente, pusiste con AS400, sin embargo, ¿hay alguna otra limitación? Realmente no, o sea, lo primero, antes de llegar a esa limitación, lo que hacemos en conjunto con GM es identificar qué limitación podría hacer y cómo la vamos a trabajar, ¿cierto? Para que el proceso que vayamos a llevar a la automatización tenga los beneficios que te estamos buscando, ¿sí? Vaya a tener la eficiencia que estamos buscando y que impacte el proceso como tal que vamos a automatizar, ¿ok? Entonces, realmente antes de llevar algo que no va de pronto a servir dentro del proceso, porque a veces las organizaciones entre los procesos dicen, yo lo estoy haciendo de la mejor manera correcta, pero está llegando aquí un experto en GBM que te va a decir, espérate, aquí lo podemos hacer de una mejor manera, ¿ok? Sí, de acuerdo. Entonces, básicamente, creo que tratando de replantear lo que estás diciendo, sería casi que caso por caso tratar de entender también el proceso y el objetivo del negocio para poder formular esa solución, ¿verdad? Entender lo que aplica y lo que no aplica para que no, o sea, realmente que no existen esas limitaciones. No debería ser Ujú. un concern, una preocupación para las empresas, entendería. Ok, perfecto. Sergio, aprovechando también que te tenemos acá en este webinar, con todo este proceso y con todo esto, porque yo digo siempre que el tema de inteligencia artificial, el tema de los agentes, vos que estás aquí en, en esto de agentes y de cómo automatizar y eficientizar los procesos, ¿qué para vos son esos como tips que poder dar más importantes a la hora de entrar en esta tendencia, que más allá obviamente de ser una tendencia, pues, ¿verdad? No, como digo yo, no es entrar por la moda per se, sino porque obviamente queremos lograr los resultados. Pero ¿qué son esos tips? No sé, 3 a 5 tips, esos consejos que vos darías en general a las personas que están en este webinar, en todo este proceso, ¿verdad? Como que por dónde comenzar, qué es lo más importante a considerar, etcétera. Bueno, no, buena pregunta, Gabriela. Primero que todo, pues obviamente mucha gente dice que es por moda, pero realmente el tema de la inteligencia artificial, muchos dicen que nos va a reemplazar y realmente es como nosotros utilizamos la tecnología en pro de nuestros beneficios, ¿ok? Primero, identificar cada uno de los clientes donde de pronto ya están, tienen un marco de contrato, un contrato de servicio con un Google, con un Amazon, ¿sí? Decir, mira, yo estoy ya utilizando capacidades de ellos y ellos a veces liberan a sus clientes ya de base instalada capacidades de inteligencia artificial a un costo mínimo, ¿cierto? Empezar a hacer, primero, tocar esos procesos que pueden utilizar la inteligencia artificial. Segundo, identificar los procesos donde de verdad nosotros podamos impactar el negocio. Procesos que generen más ingresos, generen más satisfacción al cliente, ¿cierto? Que empecemos con 3 casos, está perfecto, 2 casos. En el RPA sí te decíamos, oye, trae lo que tú quieras porque son muchas actividades y empezamos con 50 procesos, 80 procesos, ¿sí? Pero porque son tareas. Ahora es identificar bien los KPIs del negocio, satisfacción del cliente, ingresos de ventas, etcétera. Empezar con ese tema y realmente siempre nosotros estamos dispuestos a hacer pruebas de tecnología en sus procesos. Mira, Automation Anywhere GBM, tengo este proceso de servicio al cliente que a mí me gustaría empezar a identificar y ustedes me lleven de la mano primero analizando los pros del proceso, cómo lo podríamos agentizar con inteligencia artificial y que demuestre que la tecnología funciona y cómo creamos ese sistema o esa cultura de automatización inteligente dentro de cada organización y cada área. ¿Ok? Entonces, como trucos ahí iniciales que podemos tener en cuenta. Ok, genial. También un poco resumiendo, entonces, bueno, me gustó mucho eso de empezar por como un poco por lo que tenemos, ¿verdad? Que es eso, tal vez si sistemas que ya tenemos nosotros y que nos brindan esas capacidades, empezar con eso y también prueba y error, ¿verdad? Mucho de estas cosas, lamentablemente es prueba y error, lamentablemente o para bien empezar a probar. Segundo que dijiste, también el tema de elegir esos procesos clave, y ojo que clave, que creo que también hay algo que yo añadiría, Sergio, es que también sean controlados, ¿verdad? No vamos a empezar con un proceso que si sale mal, después toda la empresa se cae. Pero sí empezar por esos procesos que tengan un resultado pues bastante visible. Y tercero, hablaste también del tema de personas y cultural, que eso también
me parece muy importante, ¿verdad? Siempre tenemos que tomar el tema de personas en cuenta. Entonces, súper buenos tips. No sé, Fabián, de tu lado también a nivel de implementación con esto de Automation Anywhere, de lo que también has visto, y también un poco la pregunta, Octavio, de estos desafíos que enfrentan las empresas y demás. ¿Cuáles serían para vos esos tips también que vos decís, bueno, es que a lo mejor cuando llegamos con una asesoría, con una consultoría, con una implementación de un agente y demás, las empresas no se dan cuenta que tal cosa, ¿verdad? O no están preparadas para esto? O sea, ¿qué sería vos? ¿Qué has visto cosas que a lo mejor podemos evitar o que podemos darles igual de consejos a la comunidad? Creo que, primero que todo, empezar con procesos pequeños. Muchas veces hemos topado el escenario de que nos piden o nos solicitan un proceso sumamente grande. Entonces, el cliente como tal no ve el resultado pronto. Entonces, muchas veces, al ser una tecnología nueva, tiende como a desesperarse la persona o a decir, mira, quiero verlo funcionar y todavía no lo veo. ¿Y qué está pasando? Entonces, en esos momentos es donde nosotros, como consultores y demás, recomendamos siempre comenzar con algo pequeño, digámoslo así, en donde el cliente pueda tener ese resultado pronto para poder empezar a ver la tecnología funcionar y que pueda ver realmente resultados en base a lo que está adquiriendo. Creo que ese sería el primer aspecto fundamental de Ujú. hacer en estos casos. Y como mencionaba Sergio, o sea, comenzar realmente con lo que tenemos. O sea, enfocarnos en los procesos que ya estamos trabajando nosotros actualmente y cómo podemos mejorarlos. Entonces, a partir de ahí, empezar a crecer de manera escalonada con distintos proyectos, distintos departamentos y demás para poder expandirnos dentro de la organización. Genial, muy buenos comentarios. Me gustó también ese approach de empezar, o sea, que todos queremos ver resultados, ¿verdad? Qué difícil, porque a veces las cosas toman tiempo. Entonces, eso está muy interesante, pero muchas gracias. Sí, escoger bien ese proceso. Definitivamente creo que los dos lo comentaron, ¿verdad? La escogencia del proceso es muy importante. Entonces, sí, hay que validarlo. Y bueno, como GBM y como Automation Anywhere, creo que ya con la experiencia que ustedes tienen y que han demostrado, creo que ambas empresas están súper capacitadas para hacerlo. Así que bueno. Ya estamos pasados de la hora y para no quitar más tiempo a todos, pues muchísimas gracias, Sergio, por acompañarse el día de hoy. Muy interesante todo lo que se está haciendo a través de Automation Anywhere, ¿verdad? Para dónde va, todas las, como digo yo, medallitas que tiene Automation Anywhere, ahí lo vimos en el cuadrante de Gartner y demás. Y todo lo que se viene y lo que está haciendo. Y Fabián, de nuevo, muchísimas gracias también por la demo y toda la explicación. Definitivamente con esa asesoría de GBM, pues estamos ya listos. Así que muchas gracias a ambos. Y Sergio, te esperamos en otro webinar, así que no, Claro. no te nos vayas muy lejos. Claro que sí, no, gracias a ustedes por la invitación y a todos los asistentes por participar. Lo que sí les digo es la invitación acá, pónganos a prueba, ¿sí? Cuéntenos de sus procesos, trabajemos en equipo para que los ayudemos a ustedes a identificar las oportunidades correctas donde los podamos apoyar, ¿sí? Lo que les digo, yo con GM llevo trabajando muchos años de codo a codo y hemos sacado adelante muchos proyectos y si ustedes tienen que hablar con algún otro cliente que tenga casos de éxito ya demostrados, lo podemos hacer, ¿ok? Entonces la invitación es a que pónganos a prueba. Muchas gracias. Y bueno, con esto nos vamos despidiendo. Los invito a próximos webinars en www.gm.net/webinars, totalmente gratuitos. Pueden seguir acompañándonos en este y más webinars. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima. Gracias, Sergio. Gracias, Fabián. Gracias, Monse. Hasta luego.